Apple ha dicho que las baterías de los iPhone 13 son las mejores que ha creado jamás, así que hoy no solo vamos a saber si esto es cierto, sino que vamos a compararlas tanto con las baterías de los iPhone 12 y de los iPhone 11, ¿vale? No he podido traer más dispositivos porque la verdad que ni siquiera el ángulo de la cámara me daba para hacerlo, así que espero que os guste el vídeo. Tengo también un test de cámaras que te voy a dejar por aquí. Antes, mira este. Y vamos a empezar con este test de batería. Todos los dispositivos desde el 13 Pro Max hasta el iPhone 11 me han sorprendido bastante, para bien o para mal. Y antes de nada, bueno, pues verificad que están todos al 100%, y también os tengo que decir que la salud de la batería o la condición de batería todos están al 100%, menos el iPhone 11, que sí es cierto que tiene un año y está al 87%. Aún así, bueno, pues como mucho podría mejorar un 10% ese resultado que tenga. Así que empezamos. Ya van sobre 10 minutos, parece que prácticamente a ninguno le afecta este vídeo de YouTube en máxima resolución. Intento que siempre vayan todos pues a la par para que veáis un poquito más la diferencia, por eso de vez en cuando los paro y los sincronizo. Así que a la media hora exactamente parece que tanto el 13 Pro Max hasta el 13 mini, incluso el 12, no les afecta nada, siguen al 100%. A mí, bueno, pues ya me estaba pasando por la cabeza la de horas que me iba a pasar en este test de batería, y finalmente han sido 12 horas todo el proceso de edición, de grabación. Así que chicos, si podéis darle un like, suscribiros y comentar, pues la verdad que me ayuda muchísimo, porque son muchísimas horas de grabación, de edición, de poner a punto todos los dispositivos. Pero bueno, aún así llegamos a la hora de este test con prácticamente el Pro Max sin inmutarse, y luego el iPhone 11 sí ya con un 20% de batería menos de lo que empezó. Aquí ya estoy utilizando algunas aplicaciones que muchos de nosotros utilizaremos, como por ejemplo Instagram en su versión de Reels, es decir, cada vez utilizamos más la sección de vídeos de las aplicaciones, como en este caso Reels, y llegamos a la hora y media con el 99% en el Pro Max. Es que prácticamente no le afectó nada el vídeo, y el iPhone 11 sí con un 74%. Están parejos tanto la versión Pro, el iPhone 13 y el 13 mini, incluso el 12, así que mucho ojito con el 13 mini porque arranca bastante fuerte. Y luego ya me fui a TikTok, ¿vale? Que es una aplicación que yo es actualmente la aplicación que más utilizo. Os puede que os sorprenda esto, pero es la verdad. 2 horas llevamos y el iPhone 11 pues está a la cola, además por bastante diferencia. Parece que tenemos estos 4 dispositivos del medio que están muy iguales, 83%, 84%, y se va separando ya un poquito más el iPhone 13 Pro Max. A las 2 horas, ya os digo, ya empecé a utilizar algún juego que solemos todos al menos una hora al día, una hora y media al día, jugar algún juego, en este caso Subway Surfer, que me gusta mucho, aunque prácticamente no he jugado, y a las 2 horas y media pues ya se iban afectando, ya se iban distanciando algunos dispositivos, pero seguí jugando aquí al Temple Run, que es un juego que también va solo y por eso muchas veces los utilizo, y llegamos a las 3 horas con el 80% para el Pro Max, es decir, que prácticamente nos he inmutado con las cosas que más gastan batería, con el brillo pues igual en todos los dispositivos, y ya siguen un poquito parejos todos, ¿vale? En este caso ya se van distanciando tanto el iPhone 12 del iPhone 13 y el iPhone 11, bueno, pues en su línea perdiendo batería constantemente, y ya se va viendo que va a ser el primero en morirse. Luego ya a partir de las 3 horas me decidí por algunos resultados con estas aplicaciones de rendimiento, empezando por los Geekbench y acabando por este Antutu. Suelen tirar muchísimo de batería, es algo que de manera cotidiana ninguno de nosotros utilizaremos, pero en este caso estamos haciendo un test de batería extremo, es decir, cuál es la cantidad máxima de batería que se puede consumir en menos horas, y en este caso pues a partir de aquí todos hacia arriba en cuanto a autonomía de batería. Llegábamos a las 4 horas ya con un 17% muriéndose directamente el iPhone 11 y con un 60% este iPhone 13 Pro Max, o sea, qué locura
locura. Estaba bastante sorprendido para bien con la duración de este dispositivo, que no es mi dispositivo personal, pero aún así me ha alegrado bastante. Luego ya teníamos un poco de distancia entre el iPhone 12 y el iPhone 13 Pro y iPhone 13, que ya se iban emparejando en este momento, y el iPhone 13 mini iba un poco a la par del iPhone 12. Ya había un poquito dos grupitos aquí en el medio, y el iPhone 11 parece que a las 4 horas y 52 minutos, pero la verdad que me ha defraudado bastante. Es un dispositivo que tiene una pantalla que no es como la demás, es una pantalla LED que podría ahorrar bastante batería, y finalmente no sé si debido a su condición de batería, pero no creo que superara las 5 horas y media, y vamos a ver que los otros dispositivos la han superado pues por bastante. Así que iPhone 11 recomendable, pero no mucho. Y seguimos con las 5 horas. Aquí hice una revisión a las 5 horas de los dispositivos. Bajaba por fin del 50% el 13 Pro Max, y los demás parece que iba tomando la delantera el iPhone 13 versus el iPhone 13 Pro, y el iPhone 13 mini y el iPhone 12 ya estaban llegando ahí al 10%, que suele ser una cifra donde ya empiezan a morir de una manera incluso más rápida. Así que llegábamos casi a las 6 horas por debajo del 10% ya el 13 mini y el 12. Era una rivalidad para ver quién muere antes, y luego ya un poquito más distanciados el 13 Pro y el 13. Así que directamente aquí estuve viendo algunos vídeos de Twitch, en este caso en directo, y prácticamente esto al Pro Max pues parece que no le afectó mucho o prácticamente nada. Este ya es un matatitanes, que sería el grabar en 4K, y ahí ya se moría en primer lugar, bueno, en segundo lugar en este caso, el iPhone 13 mini con 6 horas 16 minutos, que no está nada mal, ¿vale, chicos? Si lo comparamos con el año pasado es un gran avance. Y luego ya tendríamos la muerte ahí en cuanto a autonomía del iPhone 12 con 6 horas 26 minutos, que no está nada mal. Como estáis viendo, mejora bastante el iPhone 13 mini, casi como para que solo haya 10 minutos de diferencia con el iPhone 12, que tenía ya una muy buena batería. El siguiente en morirse ya a las 6 horas y 36 minutos fue el iPhone 13 Pro, y al final el iPhone 13 sí le sacó aproximadamente 10 puntos porcentuales de diferencia a su versión más grande, ¿vale? En la teoría duran prácticamente lo mismo, pero en la práctica, como vemos, yo creo que dura un poquito más el iPhone 13, precisamente por el ProMotion y porque consume a lo largo del día un poquito más de batería. Se moría ahí a las 6 horas 53 minutos, apenas 20 minutos después que su hermano mayor, y aún quedaba un largo trayecto de la versión 13 Pro Max, que pues dejé de grabar en 4K ahí a los 7 horas, que tenía aproximadamente un 18%, y me puse a jugar a un juego, que puede ser algo que podamos hacer en el día a día, no sería nada extraño. Fórmula 1 lo he dejado durante unos 20 minutos, pero la verdad que le costaba que bajase la batería, hasta que dejé en automático ahí el Subway Surfer, y se murió a las 8 horas 59 minutos, es decir, que le saca más de 2 horas a sus rivales más cercanos. Me parece una completa locura, y este es el iPhone 13 Pro Max. Así que, chicos, como conclusión podemos sacar que los iPhone 13 Pro Max sí tienen las mejores baterías jamás creadas por Apple, y la verdad son inagotables. Después tendríamos las de la versión normal y la versión Pro, que más o menos están a la par. Es cierto que si utilizamos más el ProMotion podemos intentar ahorrar algo de batería. Y por último tendríamos las versiones mini, que la verdad están muy a la par del iPhone 12, y esto es una muy buena noticia, han mejorado muchísimo. Y por último ya tendríamos el iPhone 11, que a pesar de que no estaba al 100% de capacidad de batería, podemos estar diciendo que sí que ha quedado bastante atrás. Así que, chicos, espero que os haya gustado. Puntuad el vídeo, de verdad que me ayuda muchísimo. Dadme algunos consejos o comentarios, porque siempre los leo y siempre intento aprender de ellos. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!